Arturo Guinness fue un empresario, filántropo y político irlandés, mejor conocido como miembro de la dinastía cervecera Guinness. Nacido en una de las familias más ricas de Irlanda, fue bisnieto de Arturo Guinness, el fundador de la cervecería Guinness. Educado en Eton y en el Trinity College de Dublín, Arturo Guinness siguió una carrera política sirviendo como miembro del Parlamento por Dublín antes de ser elevado a la nobleza como barón Auderlown en el año 1880. Más allá de la política, estaba profundamente comprometido con el servicio público y la filantropía. Financió numerosos proyectos en Dublín, incluyendo la restauración de la Catedral de San Patricio y el desarrollo de parques públicos, especialmente St. Stephen's Green, que él mismo diseñó y reabrió al público. Amante de la naturaleza y el patrimonio, también invirtió en la preservación de bosques y edificios históricos. Lord Arlown es recordado como un símbolo de la nobleza anglo-irlandesa que utilizó su riqueza para el bien público durante una época de grandes cambios en Irlanda. Esta es su historia. Arturo Guinness, nacido en el año 1840, fue el hijo mayor de Sir Benjamin Guinness, el jefe de la renombrada familia Guinness y heredero de uno de los legados cerveceros más influyentes de Irlanda. Desde temprana edad estuvo inmerso en un mundo de privilegio, responsabilidad y servicio público. Su educación reflejaba la estatura de su linaje. Asistió al prestigioso colegio Eton en Inglaterra, un camino tradicional para los jóvenes de familias anglo-irlandesas prominentes. Más tarde estudió en el Trinity College de Dublín, la principal universidad de Irlanda, donde se graduó con una licenciatura en artes en el año 1862. Estos años formativos le proporcionaron una educación clásica y un intelecto refinado. A lo largo de sus primeras 3 generaciones, la cervecería Guinness creció desde comienzos modestos hasta convertirse en la cervecería más grande y exitosa de Irlanda, reconocida por su rica cerveza negra. Su reputación se extendió mucho más allá de las costas irlandesas, con exportaciones que llegaban a Europa, América e incluso a partes de África, convirtiendo a Guinness en una empresa verdaderamente global para mediados del siglo XIX, cuando Sir Benjamin Guinness, quien había expandido enormemente el negocio familiar y consolidado su legado, falleció en el año 1868, la administración de la cervecería fue confiada a sus hijos, Arturo, Benjamín y Eduardo. Esta transición marcó no solo la continuación de una poderosa dinastía industrial, sino también un nuevo capítulo en la evolución del nombre Guinness. Bajo su liderazgo, la cervecería continuaría prosperando, sentando las bases de lo que se convertiría en una de las marcas más icónicas del mundo. Bajo la capaz administración de Arturo Guinness y sus hermanos, la cervecería familiar entró en una nueva era de prosperidad. A pesar de la creciente influencia del movimiento de la templanza, que condenaba los daños sociales del consumo de alcohol, Guinness era visto con mejores ojos que licores más fuertes como la ginebra y el whisky. Incluso los defensores de la moderación lo recomendaban como una alternativa más suave y saludable, lo que permitió a la empresa mantener y expandir su mercado durante una época de cambio en la opinión pública. Benjamín, el hermano del medio de Arturo, y su hermana Ana heredaron generosas propiedades y acuerdos financieros. Pronto no tendrían ningún papel en las operaciones del negocio. La cervecería permaneció firmemente bajo la dirección de Arturo y Eduardo. En la primera década de su liderazgo, Guinness experimentó un aumento extraordinario en la producción y las ventas. En el año 1868, la cervecería vendió aproximadamente 350,000 barriles de stout, una cifra que se duplicó para el año 1876, alcanzando casi 779,000 barriles. Esta notable expansión sentó las bases para logros aún mayores en los años venideros. Al finalizar el siglo XIX, las ventas anuales superarían el 1,000,000 de barriles, consolidando a Guinness no solo como una institución nacional, sino como un ícono global de la empresa irlandesa. Pese a su riqueza, estatus social y activa vida pública, Arturo Guinness tuvo una vida personal frecuentemente marcada por la soledad y discreción. Aunque cumplió con las expectativas de su clase al casarse con Olivia White en el año 1871,
una unión entre dos prominentes familias anglo-irlandesas, el matrimonio fue notablemente sin hijos, y los relatos sugieren que pudo haber sido más una cuestión de conveniencia social que de compañía romántica. La propia Olivia era una mujer capaz y de mentalidad independiente, y a menudo se dice que ambos vivieron vidas en gran medida separadas, especialmente en los últimos años. Aunque no existe evidencia concreta que confirme o niegue la naturaleza de los afectos privados de Arturo, algunos historiadores y biógrafos han especulado que pudo haber sido homosexual, una teoría que no se basa en escándalos ni documentación explícita, sino más bien en los patrones de su vida. Mantuvo un comportamiento reservado e intensamente privado. En la sociedad victoriana, especialmente entre la aristocracia, las discusiones sobre la sexualidad, en particular la atracción entre personas del mismo sexo, eran estrictamente un tabú. Si Arturo hubiera sido gay, como algunos han sugerido, es probable que este aspecto de su identidad hubiera sido cuidadosamente ocultado, incluso de quienes estaban más cerca de él. Las consecuencias legales y sociales de una confesión así en esa época habrían sido severas. Antes, en Gran Bretaña, este acto se castigaba con la pena de muerte. Esta dura pena fue modificada con la aprobación de la Ley de Delitos contra las Personas en el año 1861, que abolió la sentencia de muerte y en su lugar impuso un castigo mínimo de 10 años de prisión. Más tarde, la Ley de Enmienda de la Ley Penal del año 1885 amplió aún más las restricciones legales, introduciendo un nuevo delito de indecencia grave entre hombres, castigado con hasta 2 años de prisión. Estas leyes obligaron a las relaciones entre personas del mismo sexo a permanecer en la sombra de la sociedad, llevándolas fuera de los límites del registro público y de la aceptación social. Como resultado, solo nos quedan fragmentos, si acaso, cuando se trata de entender la vida privada de Arturo y cualquier relación íntima que pudo haber tenido. En 1868, Arturo Guinness fue elegido miembro conservador del Parlamento por la ciudad de Dublín, cargo acorde a la posición política y social de su familia. Sin embargo, su mandato fue de corta duración. En menos de un año, la elección fue declarada nula tras revelarse que sus agentes habían incurrido en prácticas corruptas, incluyendo el ofrecimiento de sobornos de 5 libras por voto, una suma extraordinaria en ese entonces. El tribunal determinó que Arturo no tenía conocimiento de estas acciones y, aunque se confirmó su inocencia, el daño ya estaba hecho. Pasarían 5 años más antes de que Arturo regresara al Parlamento, recuperando con éxito su escaño en el año 1874, sirvió hasta el año 1880 bajo el liderazgo del primer ministro Benjamín Disraeli durante un periodo turbulento en la historia de Irlanda, marcado por divisiones cada vez más profundas. Las tensiones políticas y religiosas aumentaban. Unionistas como Arturo estaban decididos a mantener la unión con Gran Bretaña, mientras que un número creciente de nacionalistas buscaba la autogobernanza irlandesa. Al mismo tiempo, la división religiosa de Irlanda entre protestantes y católicos seguía moldeando lealtades y alimentando la agitación. Arturo, como generaciones de su familia antes que él, era un protestante acérrimo y un unionista inquebrantable. Sus convicciones siguieron tras el servicio parlamentario. En años posteriores adquirió 2 periódicos de tendencia unionista y brindó apoyo público a la Alianza Unionista Irlandesa. Esta postura política clara, compartida por la propia cervecería Guinness, fue recibida con resentimiento y enojo por parte de los republicanos irlandeses, quienes veían tales posiciones como una traición a la identidad irlandesa. En el año 1876, Arturo se alejó del negocio familiar, vendiendo su mitad de la cervecería Guinness a su hermano menor, Eduardo, por la asombrosa suma de 600,000 libras esterlinas. Tan solo 4 años después, en 1880, fue elevado a la nobleza y se convirtió en el barón Audelaun, un honor que reconocía su servicio público como figura principal del conservadurismo anglo-irlandés. Como muchos miembros de la familia Guinness, Arturo Guinness fue un filántropo generoso que se dedicó a numerosas causas públicas. Quizás su logro más celebrado fue la adquisición, el paisajismo y la generosa donación de St. Stephen's Green, el parque público central de Dublín. Tras su transformación,
El parque fue inaugurado oficialmente al público el 27 de julio de 1880 y desde entonces ha sido cuidadosamente mantenido por los comisionados de obras públicas en Irlanda. Una estatua en honor a Arturo se encuentra en el parque justo frente al Real Colegio de Cirujanos, conmemorando su legado perdurable. Arturo Guinness falleció el 20 de enero de 1915 a la edad de 74 años. De manera apropiada, fue sepultado en los terrenos de la Iglesia de Todos los Santos, un lugar de culto cuya construcción él había financiado generosamente muchos años antes. Murió sin herederos, sin dejar hijos. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Tu contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.